Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Diane Gabrielle Damas de Tionge. Ella fue una noble francesa que llegó a ser duquesa de Nevers, siendo conocida dentro de la corte francesa como una de las mujeres más bellas y atractivas de su tiempo, aunque también es recordada por ser una supuesta amante del rey Luis XIV. Aunque según distintos historiadores, dicho gobernante tan solo sentiría hacia ella un amor fraternal o platónico. Esta biografía es realizada por petición de Marc, Irene Azuaje, Eleonora Santillana y Sixi. Diane Gabrielle Damas de Tionge nació en el mes de marzo de 1656 en algún punto de Francia. Fue hija del marqués de Tionge, Claude Leonor Damas, y de la esposa de este, la marquesa Gabrielle de Rochechouart de Mortemart. El matrimonio tuvo 4 hijos en común, siendo Diane Gabrielle la primera de sus vástagos. La niña pasó su infancia en la abadía de Aubois, en París, siguiendo así los pasos de una de sus tías maternas, la abadesa María Magdalena de Rochechouart, quien sería conocida como la reina de las abadesas. Pese a que todo apuntaba de que la muchacha se acabaría convirtiendo en monja como su tía, finalmente ella acabaría quedando comprometida con el duque de Nevers, Felipe Jules Mancini, quien era sobrino del cardenal Mazarino, quedándose oficialmente comprometidos gracias a la mediación de su tía materna, Madame Montespan, quien era la amante favorita del rey Luis XIV de Francia. El 14 de diciembre de 1670 se celebró la boda entre Diane Gabrielle y el duque Felipe Jules en el Palacio de las Tullerías de París, en Francia. Para entonces, ella tenía 14 años de edad en el momento de la unión y él 29. La joven duquesa salió del convento en el que había pasado casi toda su infancia para casarse con su marido, siendo una muchacha inocente e ingenua que no tenía apenas experiencia en la vida, mientras que su esposo era un hombre bastante experimentado en los terrenos del amor. Es más, se dice que él inició al duque Felipe I de Orleans en las relaciones homosexuales. Diane Gabrielle pronto sería descrita como una jovencita de gran belleza y modesta, que captaba enseguida la atención de los hombres de la corte francesa, algo que ocasionó que su marido se mostrase como un hombre muy celoso, aunque nunca le reprocharía nada a su esposa ni se peleó con ella, guardándose los celos para sí mismo y para sus amistades más cercanas. Pese a las inclinaciones homosexuales de su marido, la duquesa llegaría a estar muy enamorada en un principio de su esposo y no tardaría mucho en traer a sus hijos al mundo. En el año 1672 nació una niña que se llamó Diane Gabrielle, la cual se llegaría a casar con un noble francés. En el año 1676 nació Felipe Jules, quien llegaría a ser duque de Nevers. En 1687 nació Diana Adelaida, quien se casó con un noble francés, y en el año 1690 nació Jacques Hippolyte, quien llegó a ser marqués de Mancini. El matrimonio también llegaría a tener 2 hijos varones nacidos en una fecha desconocida, los cuales fallecieron a una edad temprana, teniendo así 6 hijos en común. Gracias a los casamientos de sus hijos, Diane Gabrielle se convirtió en la antepasada no solo de distintas familias nobles francesas, sino también de los príncipes de Mónaco. En el año 1676, la duquesa de Nevers captó la atención del rey Luis XIV de Francia,
quien era por aquel entonces el amante de su tía Madame Montespan. El monarca francés no solo quedó encantado con la belleza de Diane Gabriel, quien era descrita como una de las mujeres más hermosas y atractivas de la corte francesa, sino que también se mostró atraído por su encanto y su alegría. Ante la buena relación que surgió entre Diane Gabriel y el rey Luis XIV, se empezaron a extender una serie de rumores que decían que el monarca había tomado a la joven dama como amante, siendo una más de las familiares de Madame Montespan que pasaron por el lecho del rey francés. Pero según creen distintos historiadores, Diane Gabriel no llegó a intimar nunca con el rey, siendo más bien un amor platónico. Se sabe que Luis XIV sentía una gran pasión hacia las mujeres hermosas, pero a la duquesa de Nevers tan solo utilizaría como un bello adorno. Es decir, a él le gustaba presentarse en público o pasear por los jardines de palacio con la duquesa agarrada a su brazo, pareciéndole muy divertido el ver cómo ambos captaban las miradas de los chismosos. También se dice que el rey visitó en diferentes ocasiones las habitaciones que el matrimonio poseía en Versalles, contagiándose con la alegría de la duquesa de Nevers durante tales visitas. Luis XIV disfrutaba mucho de la compañía de Diane Gabriel y se encariñó mucho con ella. Por esa razón se la llevó consigo en su propio carruaje en diferentes viajes, acompañando así no solo al rey, sino también a la esposa de este, la reina consorte María Teresa de Austria, y a su propia tía, la amante real Madame Montespan. Pese a que Madame Montespan siempre se mostró como una mujer muy segura de sí misma y que parecía no temer a ninguna de las otras amantes del rey, ella se mostró muy celosa cuando Luis XIV empezó a mostrar más interés de lo normal hacia María Angélica de Escogel, convirtiéndose ésta en la nueva rival de la amante favorita del rey. Ante esta situación, en el año 1680, tanto su tía, Madame Montespan, como su propia madre, la marquesa Gabrielle de Rochechouart de Mortemart, intentaron meter a la duquesa de Nevers en el lecho de Luis XIV para que éste se olvidase de su nuevo capricho amoroso. Pero tales planes acabaron fracasando, debido a que Diane Gabriel seguía mostrándose muy enamorada de su marido y no sentía ningún tipo de interés hacia el monarca. Además de que Luis XIV no parecía tener ningún deseo sexual hacia la duquesa, prefiriendo compartir el lecho con otras damas de la corte. En el año 1681, su tía y su madre retomaron los planes para que la duquesa se convirtiese en la amante del rey, ya que querían alejar a Luis XIV de Madame Maintenon, una dama de la corte que era la institutriz de los hijos que Madame Montespan había tenido con el rey, captando esta dama la atención de Luis XIV. Cuando su marido se enteró de los planes para meter a Diane Gabriel en la cama del rey, el duque decidió sacar a su esposa de la corte francesa. Según se cuenta, Felipe Jules irrumpió en plena madrugada en las habitaciones privadas de su mujer y la sacaría de la cama con una serie de excusas, obligándola a subir a un carruaje a escondidas, sin que ella ni sus sirvientes sospechasen nada extraño, sino así llevada a la duquesa hasta la ciudad de Roma, donde los duques pasarían una larga temporada. En el año 1683, Madame Montespan dejó de ser la amante oficial del rey, y pese a caer esta en desgracia, Diane Gabriel pudo seguir conservando su posición dentro de la corte francesa, aunque su relación con el rey ya no volvería a ser la misma, aunque Luis XIV siempre la trataría con respeto y con aprecio. En los posteriores años, el matrimonio de los duques se vería afectado por una serie de problemas conyugales, desenamorándose así la duquesa de su marido,
Por esta razón, ambos cónyuges empiezan a hacer sus vidas por separado, dedicándose la duquesa a socializar con otros miembros de la nobleza francesa y a frecuentar distintos salones literarios. En el año 1707 falleció su marido, y pese a que en los últimos años habían estado bastante distanciados, la duquesa se mostraría profundamente apenada por la muerte de su esposo. Tras quedarse viuda, Diane Gabriel formaría parte de la corte que los duques de Maine poseían en el castillo de Choux, mostrándose muy cercana a la duquesa Luisa Benedicta de Borbón. Finalmente, Diane Gabriel acabaría falleciendo a causa de unos problemas de salud el 11 de enero de 1715, a los 58 años de edad, en la ciudad de París, en Francia. Diane Gabriel destacó en su época por ser una de las mujeres más hermosas y atractivas de la corte francesa, captando así la atención de muchos cortesanos y del propio rey Luis XIV, quien se mostraría muy atraído por su contagiosa alegría. Esta dama sería vista como demasiado inocente, siendo tal vez otra de las razones por las que captaría la atención del rey, quien disfrutaba mucho de su compañía. En ciertas ocasiones, Diane Gabriel se cuela dentro de las listas de las amantes que llegó a tener Luis XIV, pero distintos historiadores creen que ella nunca pasó por el lecho del rey. Es más, se dice que Luis XIV no sentía ningún tipo de deseo sexual hacia ella, pese a ser muy atractiva, sintiendo por esta dama más bien un amor fraternal, además de que disfrutaba mucho de los rumores y los chismes que circulaban dentro de la corte francesa sobre la supuesta relación amorosa que mantenía con la duquesa de Nevers, sintiendo por ella tan solo un amor platónico. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Diane Gabriel, Damas de Tions. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a algún rey que haya sentido más bien un amor fraternal o platónico hacia alguna de sus amantes. Y con esto me despido. Hasta la próxima.